Ya, en esta ocasión les quiero mostrar algo relacionado con la fisiología placentaria. En dos partes voy a grabar una clase que muestra básicamente algunos conceptos relacionados con cómo se forma la placenta y las principales funciones de la placenta para que una gestación en humanos se desarrolle de manera óptima o fisiológica. ¿Ya? Entonces, lo primero es señalar que, como una breve introducción, es mencionar que de dónde viene la placenta. Básicamente, luego de que se produce la implantación del blastocisto en el endometrio, ¿cierto? Se comienza a producir lo que se conoce como la invasión del trofoblasto, que es básicamente una multiplicación de células del trofoblasto, que son las células que forman la parte externa del blastocisto originalmente. Estas células proliferan, se comienzan a fusionar unas con otras y forman el sincito trofoblasto, y este sincito trofoblasto comienza a invadir las paredes uterinas hacia el endometrio, llegando incluso hasta el miometrio. ¿Ya? Como se menciona acá, este es un mecanismo muy complejo, que todavía no se describe a ciencia cierta con todo el detalle, pero se sabe que se requiere una serie de modificaciones moleculares, ¿ya? Al menos en las células que comienzan a interaccionar. Es decir, aquí tenemos células de trofoblasto, eh, sincito trofoblasto, citotrofoblasto y sobre todo interacción entre sincito trofoblasto y células endometriales o de la decidua. ¿Ya? Entonces, para que estas células puedan interaccionar, puedan interactuar, para que no haya, por ejemplo, rechazo por parte del sistema inmunológico materno, se requiere una serie de modificaciones moleculares que todavía han estado o están en etapa de descripción con mayor detalle. ¿Ya? Ahora se sabe que obviamente debe haber una correlación entre estas interacciones o modificaciones moleculares con las señales hormonales que se producen tanto desde el blastocisto como por parte del tejido endometrial y los ovarios para que este mecanismo se dé de manera correcta. Es decir, hay señales ováricas, ¿cierto?, de hormonas principalmente relacionadas con la progesterona que modulan estas transformaciones y también tenemos las señales hormonales que empiezan a ser sintetizadas por las propias células del blastocisto, del trofoblasto, básicamente, y esto es fundamentalmente la señal dada por la gonadotrofina coriónica humana. ¿Sí? A partir de la evidencia que se ha recolectado, que hay que decir que en su mayor parte viene de estudios hechos en roedores, porque son animales donde se puede experimentar con mayor detalle y se pueden interrumpir etapas del desarrollo inicial de este proceso gestacional para ir describiendo cuáles son los principales genes o moléculas que pueden estar involucradas o proteínas que pueden estar involucradas. Sin embargo, haciendo correlaciones con lo que pasa en roedores, con lo que se ha podido detectar en humanos, se han podido establecer que tanto el estrógeno como progesterona inducen la expresión de una serie de citoquinas y factores de transcripción que resultan claves para la transformación del útero en un útero receptivo, ¿ya? Y ese como primer paso para que la implantación pueda ocurrir adecuadamente, ¿ya? Es decir, primero necesitamos que las células uterinas se vuelvan receptivas hacia este blastocisto para que la implantación ocurra y para que después la invasión del trofoblasto ocurra de manera adecuada. Y así, como tenemos en este esquema, ya lo que se muestra acá es un artículo ya desde hace unos años, pero que resume la evidencia que existía hasta esa época en cuanto a una serie de factores de transcripción, principalmente y genes que modifican su expresión para modificar también las características de las células endometriales y hacer que este endometrio se vuelva receptivo a este blastocisto, ya que se primero interacciona con el epitelio endometrial y luego a través de la interacción de proteínas en la membrana de este trofoblasto con proteínas en la membrana de la célula epitelial endotelial, se produce una interacción entre estas células y se permite que este blastocisto penetre la pared uterina y se inserte, se implante primero y luego comience a producirse la invasión del trofoblasto y la posterior presentación. ¿Sí? Como se muestra acá, sin entrar en mayor detalle, hay una serie de modificaciones de expresión de genes que se deben dar para que este útero se vuelva receptivo, ¿ya? Y acá se mencionan, por ejemplo, varios elementos de respuesta a estrógeno y progesterona, ¿ya? Estrógeno y progesterona son hormonas que tienen una actividad transcripcional, ¿ya?, importante, y hay varios elementos o genes que tienen elementos de respuesta a esta hormona que al recibir la señal
intercambian y puede producirse un aumento de la transcripción de estos genes y un aumento de la expresión de estas proteínas que finalmente hace que las células del endometrio se transformen en deciduas y básicamente se ven las condiciones moleculares óptimas para que la interacción blastocisto-endometrio se dé de manera adecuada. Bueno, para que se forme la placenta ya probablemente tal, tenemos que primero esta masa de sincicios rofoblasto, masa sincicial, comienza a formar lagunas ya en su estructura que se llenan de líquido constituido por sangre materna y por secreciones de glándulas endometriales. Si lo vemos, eso ocurre aproximadamente en el día 8 de desarrollo, y si lo vemos en este esquema, tenemos acá entre el día 7 y el día 8, esta masa de sincicios rofoblasto comienza a avanzar por la decidua, y se comienzan a formar estas lagunas, ya donde ya comienza a aparecer sangre materna y secreciones propias del trofoblasto, ya que forman ahí un ambiente que también tiene que ver con que se dé un proceso de invasión del trofoblasto de manera normal. Luego estas lagunas comienzan a formar redes para esbozar los espacios intervellosos que al contactarse con capilar uterino comienzan a llenarse de sangre materna, es decir, esto lo vemos acá. Estas lagunas ya de mayor tamaño comienzan a fusionarse unas con otras y se comienza a generar la apertura de los vasos endometriales para que comiencen estos espacios a quedar o comience a aparecer sangre materna en estos espacios intervellosos. Eh, Citotrofoblasto invade las trabéculas incisionales para formar vellosidades coriónicas primarias y el mesodermo extraembrionario comienza a invadir estas columnas de citotrofoblasto ya para comenzar a desarrollar lo que van a ser los capilares fetales de la placenta, ¿ya? Eso lo vemos por acá, ¿ya? Citotrofoblasto comienza a invadir estas trabéculas incisionales y luego también el mesodermo extraembrionario comienza a invadir esta estructura para comenzar a formar lo que van a ser ya los vasos sanguíneos fetales de las vellosidades coriónicas, donde se va a comenzar a producir el intercambio de gases y nutrientes entre sangre materna que circula por estos capilares fetales y la sangre materna, sangre fetal, perdón, que circula por estos capilares fetales y la sangre materna que circula, ¿ya? O fluye a través de esta circulación uteroplacentaria. Entonces, los capilares fetales comienzan a aparecer o a formarse alrededor del día 21 posterior a la implantación, y luego la red vascular fetal alcanza la placa coriónica y se conecta con los troncos vellocitarios, ¿ya? Es decir, con los vasos sanguíneos que se están formando, ¿ya? De la placa coriónica se conectan con estos vasos sanguíneos capilares que se forman en las vellosidades. Eh, un cordón umbilical, ya en el cordón umbilical una vena y dos arterias conectan finalmente la placenta con el feto, ¿ya? Entonces ahí se forma el circuito o la circulación uteroplacentaria o materno-fetal, ya básicamente formada por el cordón umbilical que luego se ramifica en vasos de calibre cada vez más pequeño hasta formar estos vasos capilares que forman las vellosidades coriónicas, que es donde se produce el intercambio, ¿ya? Que es lo fundamental, es decir, generar un espacio donde se produzca un intercambio de gases y nutrientes entre sangre materna y sangre fetal, y eso podríamos decir que es el rol, ¿ya? Fundamental y clave que tiene la placenta en el desarrollo de la gestación humana. Bueno, hay varias señales que participan en la regulación de este mecanismo. Como ya les decía, es muy importante al principio de este proceso de implantación e invasión del trofoblasto e inicio de la presentación, la función del cuerpo lúteo, liberando progesterona. Ya la progesterona genera, entre otras cosas, la tolerancia inmunológica, que permite que no haya un rechazo temprano a este blastocisto recién insertado, ¿ya? Y luego de que comienza a producirse ya el desarrollo del trofoblasto y la invasión del trofoblasto, cada vez se secretan mayores concentraciones de gonatrofina coriónica humana, que entre otras cosas tiene el rol de mantener funcionando el cuerpo lúteo para que se mantengan los niveles de progesterona suficientemente altos para sostener este proceso gestacional. Luego la propia placenta comienza a liberar progesterona, por lo cual se reemplaza el rol del cuerpo lúteo, ¿ya? Pero acá podemos ver que se produce un sistema de retroalimentación positivo muy importante entre la progesterona, el trofoblasto, la gonadotrofina coriónica y el cuerpo lúteo, ya para sostener estas primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿ya?
También se comienzan a producir señales angiogénicas, proangiogénicas. La propia gonadotrofina coriónica humana ya tiene un rol de generar angiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos a partir de vasos ya preformados, principalmente aquí en el endometrio. Y también las células del citotrofoblasto tienen la propiedad de liberar factores proangiogénicos, principalmente el VEGF, ¿no? El factor de crecimiento endotelio vascular. Entonces se genera un mecanismo angiogénico para formar vasos en la pared endometrial y cosas con el objetivo ya de suministrar suficiente flujo sanguíneo para esta placenta que está en desarrollo, ¿ya? Y es muy relevante que este proceso angiogénico se produzca de manera adecuada al inicio de este periodo gestacional o de implantación y invasión del trofoblasto, porque se ha podido determinar de que cualquier alteración inicial ya en los mecanismos angiogénicos podrían tener consecuencias a posterior en un mal desarrollo de la placenta o en problemáticas relacionadas con el crecimiento del feto, principalmente relacionados con restricción del crecimiento fetal y el desarrollo de patologías gestacionales como la hipertensión del embarazo y la preeclampsia. Bueno, si la invasión del trofoblasto ocurre de manera adecuada en tiempo y espacio, vamos a tener un desarrollo placentario normal, una placenta formada adecuadamente en cuanto a tamaño, en cantidad de vasos sanguíneos, en capacidad de sostener una circulación adecuada, y eso va a derivar en un feto y en un recién nacido bien desarrollado que pueda sobrevivir adecuadamente posterior al parto. Sin embargo, podemos tener varias alteraciones en estos mecanismos y, por ejemplo, si las alteraciones son muy tempranas, tanto en la receptividad uterina como en la implantación o relacionado a eso con alteraciones en la deshidrolización, podemos tener causas tempranas de infertilidad, es decir, interrupción del proceso en etapas iniciales, que hace que las mujeres en este caso obviamente tengan dificultades para poder gestar de manera adecuada. Ahora, por otro lado, si la implantación no ocurre de manera óptima, ya sea en el lugar adecuado o en el tiempo adecuado, es decir, si hay una implantación muy tardía en cuanto a la ventana de implantación ideal, eh, podemos tener otras alteraciones relacionadas principalmente con insuficiencia placentaria, ¿no? Es decir, placentas que se desarrollen de menor magnitud. Ya si tenemos una placenta de menor tamaño, una placenta más chica, vamos a tener también alteraciones en el desarrollo fetal que pueden derivar en restricción de crecimiento intrauterino y en preeclampsia. Por otro lado, otras alteraciones que tienen que ver con la inserción o la ubicación de la placenta pueden derivar en placenta creta, placenta previa, y todo esto puede estar relacionado también con causa de aborto, perdón, espontáneo o pérdida recurrente del embarazo en etapa intermedia de la gestación. Por otro lado, hay varias cosas que todavía no se conocen ya que pueden ser potenciales mecanismos de alteraciones placentarias o de interrupciones del embarazo, incluso de muerte fetal en etapas ya más avanzadas, que tienen que ver por ejemplo, la senescencia prematura de células residuales, de células placentarias, es decir, algún proceso que pueda tener que ver con un envejecimiento acelerado de estas células que lleve a la apoptosis de células y obviamente eso afecte el desarrollo adecuado y la función adecuada de la placenta. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, lo que se sabe por antecedentes de clínico y lo que se ha podido investigar es que un mal desarrollo de la placenta se puede dar desde el inicio en cuanto a una implantación o una invasión del trofoblasto que ocurre de manera inadecuada, y eso puede derivar en insuficiencias placentarias que pueden significar de forma más severa la muerte fetal o incluso la muerte materna y que puedan derivar también en condiciones que afecten la vida del feto, como la restricción del crecimiento u otras alteraciones relacionadas con su desarrollo. La placenta, una vez formada, entonces, tiene esta estructura, ya es básicamente un cordón umbilical, acá está la placa coriónica, los vasos del cordón umbilical se subdividen, ¿cierto? Luego en vasos de calibre más pequeño hasta formar las vellosidades coriónicas que están constituidas por los capilares fetales. Eh,
Y acá se produce el intercambio, ya la sangre materna circula por estos lechos vasculares, por estos lagunas, ya que se forman acá de tejido esponjoso en la placenta, y básicamente acá hay un intercambio de gases y nutrientes entre sangre materna y sangre fetal. La sangre fetal luego confluye en las vénulas fetales, en las venas de la placa coriónica, y luego una única vena umbilical lleva la sangre de vuelta hacia el feto. Ya que tenemos que la sangre desoxigenada y con desechos metabólicos del feto circula por el sistema arterial, mientras que la sangre oxigenada circula por el sistema venoso. ¿Ya? Lo otro muy importante de la placenta es que si se desarrolla de manera adecuada, genera una baja resistencia al flujo. ¿Ya? El objetivo de eso es permitir de que el flujo uteroplacentario vaya en aumento durante la gestación, sin que eso impacte de manera significativa en cuanto a la presión sanguínea, la presión arterial media en la madre, y se pueda sostener un gasto cardíaco aumentado sin incurrir en una necesidad de aumento de la presión. Bueno, al final de la gestación, ya un 20 o un 25% del gasto cardíaco materno se dirige al útero y hasta la cámara intervellosa. Ya. Esto muestra la relevancia, obviamente, que tiene la circulación uteroplacentaria para el desarrollo del embarazo. El crecimiento fetal depende del aumento progresivo de la perfusión uteroplacentaria, es decir, de la circulación. ¿Ya? Este aumento del gasto cardíaco y esta redistribución de flujo hacia el útero debe ir en aumento gradual a medida que avanza la gestación para sostener el desarrollo fetal. Si hay, si hay cualquier restricción, ¿ya? Del aumento del flujo uteroplacentario, podemos tener una restricción en el aporte de gases y nutrientes hacia el feto y por ende podemos tener una restricción de su desarrollo. ¿Ya? Al final de la gestación, el flujo uteroplacentario se estima en 500 y 700 ml por minuto, es decir, un alto flujo a una baja resistencia, ¿ya? Lo cual permite sostener esto sin aumento de la presión. El aumento se produce por aumento del gasto cardíaco materno y por la remodelación de la arteria uteroplacentaria y una disminución de la resistencia, como ya les decía. Es decir, el que se produzca una remodelación por angiogénesis inicialmente durante el periodo de implantación e invasión del trofolacto es un mecanismo clave para lograr la remodelación de la arteria uteroplacentaria y para lograr que se forme una placenta lo suficientemente desarrollada para sostener este flujo a una baja resistencia. ¿Ya? Variaciones del radio de arteria uterina miometrial y también de las placentarias tienen consecuencias significativas sobre la perfusión uteroplacentaria. Esto quiere decir de que si tenemos por algún motivo un aumento de la vasoconstricción de los vasos uterinos miometriales, ¿ya? Y también de los vasos placentarios, vamos a tener un aumento en la resistencia que va a significar un aumento en la presión necesariamente en la madre, ya para sostener este gasto cardíaco aumentado. Esto tiene que ver ya con cómo se genera el gasto cardíaco, básicamente los factores que están involucrados en este gasto cardíaco. ¿Ya? Es decir, el gasto cardíaco depende de la presión y de la resistencia, ¿ya? Y si tenemos una resistencia aumentada, vamos a tener que aumentar la presión para sostener este gasto cardíaco. Entonces, en el caso de la gestación, para lograr un aumento del gasto cardíaco sin aumento en la presión, tenemos que disminuir de manera muy significativa la resistencia y para eso se requiere aumento en la cantidad de vasos, se requiere angiogénesis, sobre todo en etapas iniciales, y se requiere vasodilatación, ¿ya? Sistémica también, y sobre todo vasodilatación en el lecho uteroplacentario para lograr disminuir esta resistencia lo suficiente y sostener este gasto cardíaco aumentado. ¿Ya? Solamente para mencionar los principales cambios cardiovasculares que se producen en la gestación, ya se destaca el aumento del gasto cardíaco, la disminución, como ya decía, muy importante de la resistencia periférica total, ¿ya? Y la presión arterial media debe, en una primer y segundo semestre hay una baja de la presión arterial media y luego hay una presión arterial media que es similar a la pre y a la postgestacional, es decir, en ningún caso hay aumento de la presión en una gestación fisiológica. ¿Ya? Y básicamente esto se logra por esta disminución muy significativa de la resistencia. ¿Ya? En este mismo canal, ya por otro, en otra de los videos pueden ver un poco más de detalle en cuanto a las principales adaptaciones fisiológicas que se producen en la gestación, ¿ya? Para entender un poco más de estos mecanismos. Lo importante es mencionar ahora que para que se produzca esta baja en la resistencia es muy importante que la placentación
ya que la invasión del trofoblasto y la presentación ocurran de manera adecuada y la placenta cumpla su función de manera óptima. ¿Ya? Eh, Se sabe que la invasión del trofoblasto, estas células trofoblásticas deben invadir hasta el miometrio, ya para que se produzca remodelación de arterias espirales uterinas hasta la zona miometrial, para que el flujo uteroplacentario se dé de manera adecuada para sostener una gestación fisiológica. ¿Ya? Dentro de lo que se sabe en cuanto a la investigación de la preeclampsia, por ejemplo, que es una patología materna que se produce con hipertensión y proteinuria materna, lo que se sabe es que en el caso de la preeclampsia, la invasión del trofoblasto se restringe hasta el nivel de la adhesiva y por algún motivo ya no hay células trofoblásticas que lleguen hasta el miometrio, lo que hace que la remodelación de vasos sanguíneos también se vea restringida al nivel miometrial, con lo cual tenemos un menor flujo por un aumento de la resistencia vascular y tenemos generalmente placentas que tienen menos cantidad de vasos, que son más pequeñas, que generan una mayor resistencia al flujo y por ende tenemos que las madres generan una hipertensión muy importante que las puede llevar incluso a cuadros severos, ¿ya? Que pongan en riesgo la vida tanto del feto como de la madre. Entonces, que la invasión del trofoblasto ocurra de manera adecuada ya es un proceso clave para tener una remodelación de vaso óptima para sostener un flujo uteroplacentario adecuado y mantener una gestación normal. Entonces, se sabe que las disfunciones placentarias ya pueden ocurrir por diversos factores que pueden ser o que pueden involucrar, entre otras cosas, alteraciones del sistema inmunológico materno, factores genéticos se han asociado también, es decir, hay factores hereditarios de madre, tanto de madre como padre, que pueden llevar a un proceso de disfunción placentaria y también otros factores relacionados con distintos tipos de estrés, como por ejemplo estrés oxidativo, estrés nitrosativo, ¿ya? Es decir, cambios en el ambiente molecular uterino pueden llevar también a procesos disfuncionales placentarios. Y eso, la principal consecuencia tiene que ver con una alteración del desarrollo fetal, ya que deriva en restricción del crecimiento con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? La disfunción placentaria es un proceso clave, entonces, para que se produzcan una serie de otros desórdenes que se pueden diagnosticar en la clínica en las madres, como el caso de la hipertensión materna, la proteinuria u otras complicaciones en casos más severos como la disfunción hepática o el edema cerebral. ¿No? Es decir, si tenemos una alteración de la función de la placenta, vamos a tener una alteración multisistémica en la madre, ya que va a derivar, dependiendo del grado de alteración placentaria, esto va a derivar en alteraciones de distinto tipo, ¿ya? Y graduales en la madre, que pueden generar incluso cuadros severos, como la preeclampsia severa, que derivan en eclampsia, ¿ya? Que son procesos convulsivos, ¿ya? Que pueden llevar incluso a la muerte materna y a la muerte fetal. ¿Ya?